Bienvenido al canal Cultura Boricua y hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a uno de los personajes más buscados de la independencia de Puerto Rico, que ya murió. Y ahí lo tenemos de joven en la ciudad de Nueva York, con la pierna alzada y ahí pensativo en la ciudad de Nueva York. Y ahí sonriente con la bandera de Puerto Rico a Filiberto Ojeda Ríos, que era un músico revolucionario, fundador del Ejército Popular Boricua, los Macheteros. Se dice que él fue el creador de los macheteros, que como hemos pasado por aquí, son acosados por el FBI y otros más, como, ¿verdad? Creadores de muchos de los problemas que tuvieron, ¿verdad? Y de los diferentes atentados en contra de algunos norteamericanos que estaban en Puerto Rico y otros sucesos que han ocurrido en la historia en los Estados Unidos. A él se le vinculó con el robo de 7 millones de la Wells Fargo allá en Connecticut en el año 1983. Y ese dinero dicen que fue usado para financiar el movimiento independentista, y que su muerte generó una gran indignación, ya que el FBI fue a Hormigueros, al pueblo de Hormigueros, y allí él vivía en una casa y dicen que lo hirieron y que lo dejaron morir, según unas versiones de un lado y del otro, ¿verdad? Para sus seguidores simboliza el sacrificio de la autoridad federal junto a las autoridades federales. Y en el otro lado, pues tenemos también que el 23 de septiembre del 2005, coincidiendo con la conmemoración del Grito de Lares, fue ese mismo día el mismo día del Grito de Lares fue que lo fueron a emboscar irónicamente allá en Hormiguero, en una casa donde él residía, que de casualidad chocó con el mismo día del Grito de Lares, fecha en que un grupo de puertorriqueños en el siglo XIX se fueron en contra del gobierno español, no del gobierno americano, ¿ves? El famoso Grito de Lares que luego terminó en San Sebastián con que los españoles pudieron lograr que no se lograran su objetivo, que era la independencia de Puerto Rico. También hay un documental por ahí de Freddy Marrero de la historia de Filiberto Ojeda Ríos, que llevamos también para que los invitamos para que lo vean. No sé si está por internet disponible para que lo vean y conozcan un poco más sobre la historia de este personaje, que no es que estemos dándole gloria ni tampoco lo estamos señalando como una persona mala ni buena, sino que lo estamos dando a conocer como que es parte de la historia de Puerto Rico y protagonista de un acontecimiento político muy importante en nuestra historia que nosotros todos debemos conocer. ¿Eh? Nada, vamos ahora a escuchar lo que hemos podido conseguir sobre la biografía de Filiberto Ojeda Ríos para aprender todos nosotros. Filiberto Ojeda Ríos nació el 26 de abril de 1933 y murió en Hormigueros el 23 de septiembre de 2005. Fue un activista independentista puertorriqueño que cofundó el Ejército Popular Boricua, también conocido como los Macheteros, su predecesor, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña, FAL. En 1990, Ojeda Ríos se convirtió en fugitivo del Buró Federal de Investigaciones, FBI, buscado por su papel en el atraco del Águila Blanca en 1983. Recaudó más de 7 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a más de 22,1 millones de dólares en 2024, así como por un incumplimiento de la fianza el 23 de septiembre de ese año. 23 de septiembre de 2005, murió durante un intercambio de disparos con agentes del FBI después de que rodearan la casa en Hormigueros, Puerto Rico. El operativo del FBI en Hormigueros fue cuestionado por las autoridades puertorriqueñas locales, así como por organizaciones internacionales. El asesinato de Ojeda Ríos resonó en la comunidad puertorriqueña a nivel mundial. Respuesta a las preguntas planteadas en los medios de comunicación y por funcionarios públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el director del FBI, Robert Mueller, solicitó una investigación a la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El informe resultante concluyó que el uso de la fuerza por parte de los agentes del FBI en el operativo de Ojeda no violó la política de fuerza letal del Departamento de Justicia, que Ojeda Ríos había iniciado el intercambio de disparos. Posteriormente, la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizó su propia investigación del incidente y emitió un informe el 22 de septiembre de 2011 en el que calificó la muerte de Ojeda Ríos como un asesinato ilegal. Primeros años de vida. Ojeda Ríos nació el 26 de abril de 1933 en el barrio de Río Blanco en Naguabo, Puerto Rico, hijo de Inocencio Ojeda. Ojeda Ríos ingresó a la universidad a los 15 años y se le describió como un hombre de inteligencia cautivadora. Niño, tocaba la trompeta y la guitarra. Se unió a la Sonora Ponceña, una banda de salsa de Ponce, Puerto Rico, donde interpretó ambos instrumentos. En la década de 1960 fundó el Movimiento Independentista Revolucionario Armado, también conocido como MIRA, Movimiento Independentista Revolucionario Armado. El grupo estuvo involucrado en el asesinato de un policía puertorriqueño que se negó a entregar su vehículo.
Grupo fue responsable de casi 120 atentados con bombas en los Estados Unidos entre 1974 y 1983, incluido el atentado de 1975 en la Fraunces Tavern en el que murieron 4 civiles. 12 de septiembre de 1983, los macheteros robaron más de $7 millones estadounidenses, equivalentes a más de 22,1 millones de dólares en 2024, de un depósito de Wells Fargo en West Hartford, Connecticut. 1989, un jurado de 12 miembros declaró a Ojeda Ríos inocente de todos los cargos presentados en su contra por disparar a agentes del FBI durante su arresto en 1985. Quedó en libertad bajo fianza después de que sus abogados argumentaran con éxito que se le había negado un juicio rápido, aunque la demora en llevarlo a juicio se debió en gran medida a las mociones de la defensa. 23 de septiembre de 1990, aniversario del grito de Lares, Ojeda Ríos se cortó el dispositivo electrónico que le habían colocado en el tobillo como condición para su liberación y se convirtió en fugitivo. En julio de 1992, Ojeda Ríos fue condenado en ausencia a 55 años de prisión y una multa de $600,000 por su papel en el robo a Wells Fargo. 23 de septiembre de 2005, Ojeda Ríos fue rodeado en su casa, las afueras de Hormigueros, Puerto Rico, del equipo de rescate de rehenes, HRT, el FBI y recibió un disparo mortal. La HRT había recibido recientemente entrenamiento de comando en Irak. El FBI relató el incidente en un comunicado de prensa donde destacó la participación de la Oficina de Campo de San Juan. Según este documento, el FBI vigilaba la zona tras recibir informes de que Ojeda Ríos había sido visto en la vivienda. El FBI determinó que su equipo de vigilancia había sido detectado y decidió ejecutar una orden de arresto contra Ojeda Ríos. Al acercarse los agentes a la vivienda, Ojeda abrió fuego. Un agente resultó herido. El informe oficial concluyó que este asalto a plena luz del día fue extremadamente peligroso y no era la mejor opción disponible para el FBI. Según la esposa de Ojeda Ríos, Beatriz Rosado Barbosa, su vecino Héctor Reyes, fueron agentes del FBI quienes iniciaron el tiroteo a las 15 horas. El informe de la oficina del inspector general indicó que un agente del FBI detonó una granada aturdidora no letal fuera de la casa como táctica de distracción cuando el FBI se acercó a la casa, antes de que comenzaran los disparos, que Rosado pudo haber pensado que esta explosión fue un disparo iniciado por el FBI. El comunicado de prensa del FBI declaró, cuando los agentes del FBI se acercaron a la entrada de la casa de la granja aproximadamente a las 16:28 horas, Ojeda Ríos abrió la puerta principal de la residencia y abrió fuego contra los agentes del FBI. En respuesta a los disparos de Ojeda Ríos, el FBI respondió al fuego y estableció un perímetro defensivo para contener el ataque. Rosado también alegó que Ojeda Ríos ofreció entregarse al periodista Jesús Dávila, pero que su oferta fue rechazada por los agentes. El informe de la oficina del inspector general concluyó que si bien el FBI utilizó un negociador de su oficina de San Juan durante el enfrentamiento, el FBI no cumplió con sus propias políticas con respecto a la integración de negociadores en la planificación de operaciones o el uso de múltiples negociadores. El FBI no entró en la casa hasta poco después del mediodía del día siguiente, momento en el que los agentes encontraron a Ojeda Ríos muerto en el suelo por una sola herida de bala que le había perforado el pulmón. Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó, el patólogo forense del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico que realizó la autopsia estimó que Ojeda falleció por pérdida de sangre aproximadamente entre 15 y 30 minutos después de recibir el disparo, que situaría la hora de la muerte entre las 6:23 p.m. y las 6:38 p.m. Fue enterrado en el cementerio municipal Barrio Río Blanco en Naguabo, Puerto Rico. Informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico indica que Rodríguez Morales, una de las dos patólogas forenses que realizaron la autopsia, claro que como patóloga no puede decir a qué hora precisa murió Ojeda Ríos, lo que se puede dar es un estimado de las horas que llevaba muerto. Añadió que no creía que una persona de 72 años, había sido sometida a una cirugía a corazón abierto, pudiera haber sobrevivido una hora. El FBI fue criticado por no notificar a los funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con antelación sobre el operativo de arresto de Ojeda Ríos por parte de la Comisión de Derechos Civiles, pero el informe de la OIG determinó que el FBI tomó la decisión de no notificar a los funcionarios de Puerto Rico sobre el operativo debido a preocupaciones sobre filtraciones que pudieran comprometerlo, lo cual era una consideración razonable dadas las circunstancias. El informe concluyó que el FBI perdió oportunidades de proporcionar información precisa al público y a los funcionarios del Estado Libre Asociado sobre las razones de la demora en ingresar a la residencia de Ojeda, pero que la entrada demorada en sí estaba justificada. Políticos de todos los partidos en Puerto Rico criticaron la gestión del evento. El gobernador en funciones, Aníbal Acevedo Vilá, criticó el ataque del FBI como indebido y sumamente irregular y exigió saber por qué su gobierno no fue informado con antelación. El FBI se negó a divulgar información más allá del comunicado de prensa oficial, alegando problemas de seguridad y privacidad de los agentes. Los congresistas puertorriqueños exigieron la divulgación de información más específica y con mayor precisión del FBI. Amnistía Internacional exigió una investigación independiente sobre la posibilidad de una ejecución extrajudicial en el caso. Una resolución del Comité Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas calificó el asesinato de asesinato. El Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó una demanda en un tribunal federal contra el FBI y el fiscal general de los Estados Unidos, exigiendo información crucial para la propia investigación del incidente por parte del Estado Libre Asociado. Finales de marzo de 2006, el departamento demandó a las autoridades federales, incluidos Mueller y el fiscal general de los Estados Unidos, Alberto González, buscando una orden judicial para obligar a las autoridades del gobierno federal a proporcionar al gobierno del Estado Libre Asociado información relacionada con el operativo en el que murió Ojeda Ríos, así como otro en el que el FBI registró las casas de partidarios de la independencia afiliados a los macheteros. Un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos falló en contra del Departamento de Justicia de Puerto Rico. El caso fue posteriormente apelado ante un tribunal federal de apelaciones que dictaminó que divulgar información sobre la redada de Ojeda revelaría cómo el FBI captura a un fugitivo que se cree que es peligroso. El gobierno del Estado Libre Asociado luego llevó el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero la Corte Suprema se negó a considerar la demanda de Puerto Rico que buscaba archivos del FBI en el asesinato del partidario de la independencia puertorriqueña Filiberto Ojeda Ríos.
Respuesta a preguntas planteadas en los medios de comunicación y por funcionarios públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el director del FBI, Robert Mueller, solicitó una investigación a la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Informe resultante concluyó que el uso de la fuerza por parte de los agentes del FBI en el operativo Ojeda no violó la política de fuerza letal del Departamento de Justicia, que Ojeda Ríos había iniciado el intercambio de disparos. De exonerar al FBI, el informe concluyó que Ojeda Ríos claramente representaba una amenaza para los agentes, que recibió un disparo solo tras negarse a rendirse cuando se le vio apuntando con una pistola a un agente. Grupo musical de hip hop Calle 13 escribió la canción Querido FBI para protestar por la muerte de Ojeda Ríos a manos del FBI. La cantautora Maiki Rivera ha compuesto 2 canciones inspiradas en Ojeda Ríos, Chef y Piedra y Bala. En abril de 2018, se realizó un largometraje documental biográfico titulado Filiberto sobre él, dirigido por Freddy Marrero Alfonso. En este canal estamos comprometidos con la historia de Puerto Rico y de aquellos personajes que dejaron huella en la historia de ella, en la historia de Puerto Rico. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Gracias por tu tiempo. Hasta pronto.